Algo especial en Honduras, aprovechémoslo, utilicémoslo, así que gracias por recibirnos. Bueno, yo quisiera, como lo decía Anthony, después tener algunas reacciones de algunos de ustedes que están presentes aquí. Este es un evento que para mí es importante en la medida de poderles decir a ustedes lo que interpretamos de los avances que hemos tenido. Pero eso es lo que nosotros opinamos. Es importante que el sector privado también opine, que la parte técnica fuera del Ejecutivo también opine. Aquí tenemos al directorio del Banco Central de Honduras. La calificación que acaban de ver del banco es una calificación impresionante. Y eso habla de la institucionalidad del país. Y una de las instituciones referentes en este país es el Banco Central de Honduras. Quisiera empezar entonces diciéndoles que si bien esta última evaluación es la de Moody's, pero también está Standard & Poor's, está el Fondo Monetario, están los bancos multilaterales con los que trabajamos, Banco Mundial, BID, Banco Europeo de Inversiones, BCE, todos ellos evalúan, la CEPAL. Y hemos tenido una constante, y la constante al final se traduce en que hoy por hoy Honduras tiene de las mejores calificaciones de su historia. Y eso, permítanme decirlo con las disculpas de mi gran equipo, que al final realmente los que trabajan son ellos y yo solo pongo la cara. Pero también este resultado tiene que ver con lo que el pueblo hondureño ha hecho, lo que el sector privado ha hecho. Bien lo decía Jorge Ramón, y lo estábamos comentando ahorita en Naciones Unidas, y me lo decía Picho en un viaje reciente que hicieron algunos líderes del sector privado de Washington. Honduras hoy destaca, ya no por cómo nos peleábamos entre nosotros aquí. Bueno, siempre hay unos que les gusta pelear, pero es aún menos. Pero me refiero entre sector privado y público. ¿Qué es el Consejo Nacional de Inversiones hoy en día? Es un trabajo constante por el país entre empresarios y el sector gobierno. Y lo dirige el sector privado. Desde las primeras reuniones, yo recuerdo, Arlene era la presidenta, y los ministros me decían, ¿puedo hablar, presidente? Pregúntele a la presidenta, ella es la presidenta. Pero no sobre la parte formal, sino que también hemos querido construir esos espacios porque de esa manera tenemos una hoja de ruta que trasciende el gobierno, el periodo para el cual hemos sido electos. Lo otro, marca país, es ejemplo en Latinoamérica de éxito y lo hemos construido sector privado y sector público. Todo este esfuerzo en una serie de leyes que tienen que ver en la parte tributaria, obviamente es de las partes más delicadas en la relación sector privado y público. Es un terreno muy espinoso, es como caminar en vidrio descalzo, tratando de ir de la mano al mismo ritmo sector privado y público. Pero, yo me he encontrado empresarios de otros países que dicen, ¿y cómo es que ustedes se sentaron a construir un nuevo código tributario, otras leyes tributarias? El tema aduanero, ¿cómo lo hemos manejado? Lo hemos hecho con ustedes. Y eso no significa que en todo coincidimos. Porque si aún en la familia, los hijos, tenemos diferencias de opinión. Pero lo importante es que hemos alcanzado la madurez de ponernos de acuerdo en aquellos grandes temas. Y siempre habrán problemas en la vida todos los días. Si no es que de repente usted se murió y está en el cielo. Porque la cosa así es. Pero creo yo que eso hay que destacarlo. Ahora, de todo esto que hemos logrado los hondureños, yo quiero rescatar algunos temas importantes y comentarlos con usted. Número uno es, no volvamos a aceptar nunca que somos un país fracasado. Eso tiene que ofendernos hoy, mañana y siempre. Somos un país de primera y eso es lo que se está reflejando hoy aquí.
Entonces, todos los días tenemos que competir con el día anterior y saber que hay que echar la mirada para atrás para aprender de los errores. Y todo el mundo tiene que estar en una actitud positiva. Porque hoy, cada día que pasa, yo me sorprendo más, redes sociales, toda esta dinámica de la comunicación mundial, tratan de ir afianzando aquello negativo. Y aquí en Honduras casi le lograron instalar en el subconsciente del hondureño, en la parte más profunda, que éramos una sociedad fracasada, de haraganes, de lo peor. Y eso es inaceptable. Poner orden en el país es necesario no solo para mí, como individuo, es para todos. Y hemos ordenado las finanzas públicas. ¿Falta por hacer? Claro, claro que falta por hacer. Las gráficas que presentaba ahorita Will, en términos de ir bajando la masa salarial, yo creo que todavía tenemos mucho por hacer ahí. Sin duda, que vamos a seguir bajando esa presión tributaria, sin duda que podemos hacerlo. Y yo estoy convencido que lo podemos hacer. En ese sentido, yo creo entonces que es momento para dar otros pasos. Y aquí quiero, y yo no sabía que iban a estar los periodistas, pero afortunadamente alguien tomó la decisión que estuvieran y creo que vale la pena entonces aprovecharlo. Los amigos empresarios me dijeron a mí hace unos años que íbamos a transitar juntos y que una vez que se pusieran en orden todas estas cosas, la mayor inversión que Honduras iba a ver no iba a ser de extranjeros, sino iba a ser de hondureños. Y yo les puedo decir hoy a los empresarios que están aquí y a los que están afuera, revisen punto por punto y hagan, como dicen ahí, un checklist y díganme qué cosas no hemos hecho. Entonces ahora yo puedo pedirles, y si me permiten reclamarles en el buen plano, ahora necesitamos que ustedes inviertan en su país. Porque en ningún lugar de Centroamérica van a encontrar en este momento mejores oportunidades que aquí, en su tierra. Yo creo deberíamos, doctor Hernández, de crear alguna métrica de cómo medir esa inversión del empresario hondureño y en función de eso andarlos así, ¿ve? No sé qué significa eso, pero es algo positivo dentro del marco de la ley, desde luego. Entonces, empresarios, nosotros hemos cumplido. Y yo quiero recoger algo que se ha dicho desde hace mucho tiempo. El gobierno no es para estar contratando gente todos los días y más y más y más. El generador de empleo es el sector privado por excelencia. El gobierno lo que tiene que hacer es construir las facilidades, facilitar los procesos. Y yo sé que tenemos todavía espacio para mejorar, que falta mucho, claro, pero no olviden que la desgracia que nosotros heredamos en buena medida viene de casi un siglo y algunos temas más detonantes en las últimas décadas. 2007, 2008, busquen la historia. Will es más diplomático que la canciller aquí. Yo voy a tener que traducirlo un poco y por eso yo le decía a Will, déjeme después decirlo a mí de todas maneras. 2007, eso tiene nombre y apellido. Empezó un conflicto entre el sector público a nivel del Ejecutivo con la Corte. Y después entra el sector público del Ejecutivo con los otros partidos políticos. Sector público del Ejecutivo con el sector privado. ¿Con quién no se pelearon en esa época? No sé si algunos de ustedes le dieron el voto a esa gente aquí, pero es parte de la democracia. Yo lo que digo es que tenemos que aprender para que el país tenga certidumbre. Estable, perspectiva estable, es una de las características de la calificación. ¿Qué significa eso en un año electoral? Nunca habíamos tenido en un año electoral este crecimiento económico y la certidumbre de que va a seguir mejorando.
Pero el día de la elección es el día de la elección. Ahí puede ganar cualquiera, aunque ahora las métricas indiquen una cosa. Pero es fundamental para que el país continúe con esa perspectiva de crecimiento y mejorando, que el proceso electoral sea creíble, sea altamente participativo, transparente, y ahí tenemos que verlo nosotros los hondureños, al margen de los que estamos en un partido político de candidatos, tenemos que construir de ese proceso electoral lo más transparente, robusto y masivo que pueda ser. Porque eso no solamente da legitimidad a lo interno, también tiene que ver con la imagen del sistema económico hondureño. Por eso yo los invito a todos a que, a pesar de que tengamos al interior del país participantes que están torpedeando todos los días el proceso electoral, la mayoría de los hondureños estoy convencido que queremos que sea el mejor proceso. Y me alegra mucho que cada vez más organismos internacionales se están apuntando a venir a observar el proceso. Pero eso es parte fundamental de que el país continúe creciendo. Y fíjense bien, Banco Central revisó y dice, vamos a crecer al final de este año, va a andar, ¿qué? 4.1. 4.1. Venimos de 3 punto y algo, 3.1, creciendo. Una vez que implementemos el Plan Honduras 2020, una vez que pasemos las 2 leyes que hacen falta para el nuevo sistema de seguridad social del país y empecemos a madurar ese proceso, podemos crecer arriba de 7, arriba de 8. Pero hace falta eso. Y obviamente necesitamos un clima de estabilidad política. Y aquí quiero destacar otra idea, que es que cuando nos sentamos con el Fondo Monetario la primera vez, yo les decía a ellos, miren, en el Fondo Monetario no crean que tiene muy buena imagen en Honduras. Pero no por eso yo voy a descalificar lo que ustedes son y lo importante que serían en una relación con el país. Entonces sentemos las bases del acuerdo. Entre otras cosas, un tema importante para Honduras es que no solo midamos el crecimiento económico como crecimiento económico. El crecimiento económico debe de producirnos movilidad social. Hondureños, hermanos nuestros, viviendo en miseria, en pobreza, tienen que ir mejorando en la medida que el crecimiento económico mejore. Y si vamos a trabajar juntos, les decía yo a ellos, 2 cosas. Uno es que dentro de las variables de ese nuevo acuerdo debe de estar el crecimiento social, aunque con Honduras sea la primera vez que lo hagan, o con cualquier otro país. Y lo hicimos. Por eso, las mediciones que ahora nos da la pobreza multidimensional, que quiero hacer énfasis, no es con cualquier universidad con la que estamos trabajando este tema, es la Universidad de Oxford. Es una de las universidades de mayor prestigio mundial. Y ahora muchos más países han asumido esta forma de medir multidimensionalmente la pobreza. Y fíjense que para mí me hizo un tremendo sentido, porque no es lo mismo medir pobreza en función de cuánto me ingresa al bolsillo que medir pobreza en cuanto a cuáles son mis condiciones de vida. Y eso lo noto yo muy bien porque yo vengo del campo. Y mi papá decía, mira, me decía, uno puede tener dinero, claro, pero si vos vivís en el campo, sabés trabajar la tierra, a veces el empira que tenés en la bolsa, si vivís en la ciudad o en el campo, hace una gran diferencia. En el campo a veces ni ocupás el empira para vivir dignamente y prácticamente con la mayoría de todas las necesidades satisfechas. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Entonces yo sí quisiera que esa fuera una lección de vida para el país, que nos comprometamos, sector privado, sector público, que de ahora en adelante
Si vamos a medir crecimiento económico es porque va intrínseco medir cuántos pobres salen de la pobreza extrema, pobreza media, y pasan a ser actores de la economía en términos de actores que aportan. Y en esa medida todos ganamos. Los mercados se vuelven más grandes. Lo que regresa al Estado en términos de tributos para atender las necesidades de la gente es más todavía. Y yo no sé si de repente algunos de ustedes han tenido la oportunidad de sentir la reacción de los hondureños humildes, pobres, que se sintieron tan abandonados por años y que allá por el 2007-2008 les inyectaron tanto veneno en su corazón que miraban con odio a los demás. Y yo he visto a varios empresarios que me han acompañado en este proceso de los parques, que a propósito ya llevamos como más de 30. Hay una competencia interesante entre una fundación de Tegucigalpa y otra de San Pedro Sula. Hasta ahorita van empatados, creo yo, aunque unos dicen que van ganando, pero ahí va a haber una... Esa es una medición que le podemos pedir a Oxford también, doctor, para definir. Pero lo interesante es, fíjense, yo me quedo viendo a la cara de los empresarios cuando miran a los niños, cuando llegan a esos parques y los miran jugando. Y cuando una madre llega y toma el micrófono y dice lo que siente por primera vez al ver ahí en su colonia algo que nunca había visto. Entonces yo miro la reacción en el empresario. Y como todos nosotros, son seres humanos. Se emocionan. Se les quiebra la voz cuando hablan. Eso es lo que ocupamos nosotros aquí. Y hacerlo todos los días. Porque en esa medida vamos a evitar algo que otras naciones del mundo están enfrentando, que es muy delicado. Miren lo que pasa en Venezuela hoy en día. Y empezó con un mensaje muy diferente. Miren lo que está pasando hoy. Alguien me decía antes de entrar aquí, hace unos 6, 7 meses, los que tenían el equivalente a $1 millón, con el tiempo, lo que tienen ahora es el equivalente a $10,000. Solo por no saber manejar todos estos temas. Y tenemos representación de esos modelos aquí, pero esa es la democracia. Y el pueblo hondureño tiene que decidir. O sea, aquí no se vale decir, no, esos no cuentan. No, claro que cuentan, como una democracia que somos. Nada más que el pueblo tiene que reaccionar, dándoles o no el voto. Otro tema que me preocupa mucho a mí, cuando hay miseria, pobreza, y el ser humano se siente atropellado por esas desigualdades, ese es el caldo de cultivo para los actos terroristas que hoy en muchos lugares están dando. Por tanto, en el mejor interés de todos está seguir trabajando en reducir esas desigualdades y, por el contrario, crearle oportunidades a la gente. Y eso es lo que me gusta del Plan 2020. Y yo creo que estamos llegando, como alguien decía allá en Dallas, que estuvo hace 4 años conmigo en un evento también promoviendo las sedes en aquel momento, y ahora yo les hablaba de las zonas especiales de empleo. Decía, no es lo mismo aquel momento que este, me decía, porque en este momento, para todo el mundo que monitorea la seguridad en los países, Honduras en Latinoamérica es de los que más ha avanzado. No es lo mismo también, me dice, porque ahora en términos de credibilidad del país en materia económica, Honduras está mejor que nunca. Entonces, hoy estamos ante la gran oportunidad de dar ese salto. Ya tenemos la legislación, ya nuestra Constitución ha recogido ese concepto y no estamos inventando el agua bendita. Sencillamente estudiamos los modelos de Singapur, Corea del Sur en sus zonas económicas especiales, Hong Kong, y estructuramos nuestro modelo. Hablé hace poco con Gildan, que es una de las más grandes empleadoras en Centroamérica y está aquí en el país. Ellos están dispuestos, como otros, a dar ese paso. Eso le puede dar al país una enorme competitividad, enorme.
pero no podemos pensar que vamos a seguir creciendo haciendo lo mismo que hicimos hace 8, 9, 20 años. Hay que abrir la mente y cambiar y hacer cosas diferentes. Entonces, quería comentarles estas cosas porque creo que estamos en un momento especial de la historia de Honduras y tenemos que aprovecharlo. Hoy con estas mediciones, yo sé que los banqueros lo saben muy bien y todo el público que está aquí lo puede entender de una manera más técnica, pero en términos sencillos tenemos más credibilidad. El dinero nos debe de costar menos, por tanto es el mejor momento para invertir. Y nos va a ser más rentable. Y no olvidemos que venimos de casi 8 puntos de déficit fiscal. Y otra vez, con la diplomacia de Will, 8 puntos, pero también me lo decía en crudo antes de entrar aquí. Eso tiene un origen. Y fue el conflicto político interno del país, que coincidió también con el problema internacional. Pero eso tiene nombre y apellido. Aquí están todavía participando. Y es parte del debate que hay que tener. Yo sé que a los banqueros no les gusta debatir ni participar mucho, pero hoy sí les voy a pedir que no tomen partido por ningún partido político, obviamente, no es eso lo que estoy diciendo, sino creo que ustedes son los que más estudian esto todos los días. Yo creo que es justo hacer pedagogía con el país para poder explicar y ustedes pueden ayudar a traducirlo en un lenguaje sencillo por qué es bueno esto y por qué es bueno continuarlo haciendo. No importa el gobierno que esté. Eso es muy importante. La credibilidad de los bancos es de las cosas más preciadas que hay. En este tema también la credibilidad del país en términos económicos es de lo que más tenemos que cuidar. Y finalmente, algo que no está aquí, que vale la pena incorporarlo, es que hoy Honduras sigue siendo el único país del mundo que decidió construir un acuerdo con Transparencia Internacional para adopción de mejores prácticas en términos de transparencia. Algo relacionado a eso es que Honduras es parte de la iniciativa COST, que tiene que ver con mejores prácticas en procesos de adquisición de obra pública, servicios públicos y de administración con la participación de sociedad civil. Y fuimos de los países, de los 3 países en el mundo que ganamos un premio. ¿Y a qué vamos el próximo mes? A donar el sistema creado por hondureños a países de Centroamérica, a países de África y a un estado de la Unión de Estados Mexicanos. Solo para que vean que cuando los hondureños queremos hacemos cosas extraordinarias. Y cada una de las empresas, yo les he venido diciendo, cuando les dan esos reconocimientos internacionales, hagámoslo público, porque así se va instalando en el ADN del hondureño que somos gente buena, que la madera de la que estamos hechos es de gente triunfadora. Y ese es el salto que tenemos que dar en términos de autoestima, de igual manera. Aquí hay productores de café. Hace 20, 25 años era un desastre la caficultura. Hoy casi estamos llegando a ser el 4º productor del mundo. Y tenemos que seguir mejorando nuestra productividad. Tenemos que agregarle valor a nuestro café. Y yo apuesto que si sacamos una métrica, los sacos producidos en función de los kilómetros cuadrados que tiene cada país que están adelante que nosotros, probablemente nosotros somos el número 1 en el mundo. Como decimos en Lempira, para que vean. Bueno, no quiero yo tampoco monopolizar esto. Solo agradecer al equipo. Decía mi padre, al final uno puede tener las buenas intenciones, pero si no tiene la gente que le ayude a hacer lo que uno quiera, y eso significa talento, gente trabajadora, gente de primera, que tiene que dejar sus cosas personales en beneficio de los demás, si no, no podría uno. Así es de que yo me siento quizás el presidente más privilegiado por contar con un equipo de primera. Y muchas gracias por esa contribución. De igual manera,
Muchas gracias a los empresarios, porque a pesar de que no compartimos siempre en lo que nos vamos a poner de acuerdo, nos damos la mano y ahí vamos. Y también gracias al sector social de la economía. Hoy el cooperativismo hondureño está viviendo un despertar. Eso para mí es sinónimo de alegría. Mi padre fue cooperativista, lo siento a ellos con una enorme gana de salir adelante, hay un gran potencial y también queremos que todo este proceso que viene en los próximos años, los cooperativistas, el sector social de la economía sea protagonista número uno. Para eso vamos a tener que terminar de afinar algunas cosas en Banprovi, que es necesario, entre otros ajustes que habrá que hacer. De ahí, pues bueno, no estaría completo este ejercicio como lo habíamos concebido si no tenemos algunas reacciones, aunque sean puntuales, y con toda la sinceridad del mundo se los pido a algunos de ustedes que están aquí. A mí me encantaría que alguien de la banca pudiera dar algunas reacciones. Yo le decía a Camilo y me ponía por mensaje, a pesar de que solo estamos con 3 asientos de diferencia, presidente, me hubieras avisado para prepararme. Bueno, bienvenido al club, así es esta cosa. Luego el presidente también Picho del COEP, sí se lo pedía ahorita y me decía que con gusto también. Hay un sector muy importante, el más difícil quizás de poner en perspectiva, que ha sido el sector construcción. No tiene, eso es más difícil que la seguridad, que lo que hemos avanzado en seguridad. Creo que la mayoría de las canas que tengo yo ahora no son tanto por el problema de seguridad, sino por cómo arreglar el tema de la construcción. Yo le miré a Juan Carlos Icafi, que andaba por aquí, de la chico, ahí está, tal vez alguna reacción. Francisco, del sector cooperativo, brevemente, 1 minuto. Y también, pues, alguien que si fuera ministro no pudiéramos pagarle por tanto que no tendríamos esa capacidad financiera, pero es parte del 2020 representando al sector privado, uno de los grandes embajadores de este país, don Jesús Canaguate, me gustaría también escucharlo. Así es de que, don Camilo Atala.